como decía la otra vez, siempre es bueno que ustedes puedan tener una leída o un contacto con el material antes, ya sea por la guía o por nuestros talleres digitales. Pero si no lo tienen, también obviamente la clase les sirve, los va a orientar y bueno, y después irán profundizando con la guía y el material, ¿no? Pero bueno, ese simulador que teníamos antes era genial, ahora no se puede, no funciona, no, ya no funciona más, por eso dejé este que está bueno para ver el tema de las densidades, ¿no? Cómo comparamos densidades, qué pasa, por ejemplo, esto pesa 8 gramos, y si vemos el volumen, ¿no? Ahí vemos que aumentó una rayita, ¿no? Ni una, media rayita creo que aumentó. No tiene mucho volumen. Obviamente flota, ¿no? Si el líquido es menos denso, se hunde. Depende de la densidad del líquido. Sí. Ahí. Ahí en el medio tendría la misma densidad que el líquido, más o menos, ¿no? Bueno, está para jugar y para mirar. Bien, entonces vemos que justamente la densidad no tiene que ver con la cantidad de materia que tenga, sino con la relación que hay entre esa materia y el volumen que ocupa, ¿sí? Acá justamente una curiosidad que hay, acá puse un enlace a lo que es un informe que hablaba del Mar Muerto, está buenísimo, porque muestra, el Mar Muerto es un mar donde los cuerpos flotan, justamente porque es muy salado. Bueno, y acá, ay, no me digas que, llegó al final. Ahí está. Ahí está, bueno, ahí muestra todo el Mar Muerto y cuenta, ¿no? Todos los detalles, está muy bueno. Y a mí me causa, digamos, mucha extrañeza, ¿no? Un mar donde vos vas y flotás. Es como raro, ¿no? Así que bueno, se los dejé ahí para que lo puedan ver y estudiar. Bien, entonces la masa justamente y el volumen que ocupa, o el peso y el volumen que ocupa, nos da una situación de cómo es la densidad o el peso específico de ese cuerpo, ¿no? Acá tenemos dos cuerpos de igual masa, de igual, perdón, forma, de igual volumen, ocupan el mismo lugar en el espacio, pero bueno, el metal obviamente es más pesado que la goma, con lo cual podemos decir que la bola de metal es más densa que la bola de goma, ¿sí? Acá justamente plomo y corcho, pero los dos la misma cantidad también, y acá podemos definir que justamente el que tiene más peso va a ser más denso, ¿sí? Acá lo mismo, tenemos la misma cantidad de miel que de agua, pero justamente la miel, fíjense cómo inclina la balanza, con lo cual es más pesada o más densa que el agua, ¿sí? Pero también tenemos cuerpos de la misma sustancia que a volúmenes distintos, obviamente, van a tener distinta masa, ¿no? O distinto peso incluso, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una barra de hierro y la cortamos, ¿sí? No va a dejar de ser hierro. O sea que en verdad dijimos que justamente la densidad no dependía de la cantidad de masa, con lo cual la densidad va a ser la misma si corto el hierro en 4 pedazos, en 5 o en 20. Va a ser la misma porque no tiene que ver con la cantidad de masa, sino con la relación que hay entre la masa y el volumen que hay, ¿sí? Lo mismo cualquier cosa que yo corte, digamos, y siga siendo lo mismo. Pero ojo, que no es lo mismo si, por ejemplo, agarro una esponja y la corto y la dejo igualita, sí. Pero si yo la esponja la aprieto, ahí disminuyo su volumen, ¿sí? Entonces justamente queda más compacta. Queda toda la masa de la esponja en un volumen mucho más pequeño. Con lo cual, al disminuir el volumen, la densidad de esa esponja, digamos, aumenta. Obviamente hablo de una esponja seca, no está en agua ni nada por el estilo, ¿no? Pero bueno, ahí estoy reduciendo el volumen. Buenos días, vamos a repasar el masa de 0.75 kilogramos. Se prende el sol. Bueno, justamente hablamos justamente de esto de los estados de la materia y qué pasa con las moléculas en los estados de la materia. Ustedes saben que hay distintos estados de la materia, los que más vemos son los sólidos, líquidos y gaseosos, los que más estudiamos. No es que no haya otros, pero no los vemos. Y justamente esos estados tienen que ver en cómo se ordenan las moléculas,
¿sí? En cada uno de ellos. Después vamos a estar viendo calor, que es una unidad también re linda e interesante, y vamos a ver un poquito más de esto. Pero justamente en los sólidos, las moléculas de los sólidos están, digamos, muy compactas, ¿no? Compactas, unidas y hasta, digamos, casi estáticas. No están quietas del todo, porque en verdad están en un lugar como casi determinado y ahí vibran, ¿sí? Pero no cambian su lugar, es como que son muy estructuradas. En un líquido, esas moléculas ya están más desordenadas. Yo digo siempre que, digamos, lo importante es la unión intermolecular. La unión entre las moléculas en un sólido es como si fuera un palito o algo de metal. En cambio, la unión entre las moléculas de un líquido sería como si fuera un hilo, ¿no? Cada una se siguen, están agarrados una a la otra, pero no están, digamos, tan estrictamente armados de una forma determinada. Por eso el líquido fluye. En cambio, en un estado gaseoso ya esa unión intermolecular ya no existe, con lo cual están más sueltos y ocupan todo el volumen, ¿sí? Si uno tiene que pensar, justamente en un líquido el volumen aumenta a razón de un sólido, salvo en el agua, que después lo vamos a ver que el agua tiene esa cuestión al revés. Pero en general, en todas las sustancias, un líquido ocupa mayor volumen que un sólido, por lo tanto, va a ser menos denso. ¿Se acuerdan que mayor volumen, menos densidad? Y obviamente un gas ocupa todo el volumen que puede, así que justamente al haber mayor volumen, hay menor densidad. Un gas ocupa o tiene menor densidad que un gas, que un líquido, y menor densidad que un sólido. Salvo en el agua. En el agua justamente podemos encontrar esta situación. Ustedes saben que en los lugares que hace mucho frío, justamente se produce una capa de hielo arriba de los lagos y las lagunas. Ahora, esa capa de hielo justamente ayuda a preservar, digamos, la temperatura por debajo de esa capa y hace que los animales que estén ahí puedan vivir más tranquilamente, ¿no? Porque, por ejemplo, acá justamente muestra que en el exterior hay una temperatura de 10 grados bajo cero, pero justamente abajo de la hora se conservan temperaturas entre 4 grados centígrados, por ejemplo. El hielo obviamente está en cero, porque es hielo. Justamente pasa esto, que de 0 a 4 el agua se comporta en una forma muy distinta a lo que es las otras sustancias. De 0 a 4, el agua en vez de ocupar menor volumen cuando se solidifica, ocupa mayor volumen, ¿sí? Y eso lo pueden ver, por ejemplo, a mí me pasaba cuando era chiquita, siempre me extrañaba, ¿no? Que yo ponía los hielos, las cubeteras de hielo en la heladera, en el refrigerador. Llenaba las cubeteras con agua bien hasta arriba, las ponía, como que llegaba así para que no se echara por todos lados, ¿no? La ponía, la dejaba un rato y cuando iba a ver, veía que el hielo ocupaba más lugar. O sea, es como que desbordaba. Digo, ¿pero por qué si yo las puse justitas? Justamente porque aumenta el volumen. Y eso es lo que permite que justamente el hielo flote en el agua. Cuestión que no en todas las sustancias pasa. ¿Cómo se hace, por ejemplo, para que un globo aerostático flote? Justamente el globo aerostático tiene en la parte del globo aire. Ese aire se calienta. Al ganar calor, las moléculas entran en movimiento mucho más rápido que antes, se expanden, hacen fuerza en el globo, hacen que ocupe mayor volumen y al ocupar mayor volumen baja la densidad y entonces flotan. Interesante, ¿no? Vamos a ver justamente acá qué es la presión en los fluidos. Justamente la presión en un fluido, recuerden que la presión es justamente en un sólido, era la fuerza sobre superficie, lo vimos en dinámica. Pero en un fluido, esa presión que era fuerza por unidad de superficie en un fluido, no tiene mucho sentido porque no hay una superficie sobre la cual se haga la fuerza, sino que el fluido, justamente esa presión, se da en forma igual en todos los puntos de ese fluido. Fíjense cómo acá
Se ve un globo pinchado por todos lados y el líquido hace fuerza de igual manera en todos lados. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este recipiente? Hice 3 agujeritos, lo pueden hacer con un vaso. Agarran un vaso de esos de plástico, descartables, le hacen 3 agujeritos y lo llenan de agua y van a ver que el agua, justamente el chorro de abajo, va a salir con mucha más presión que el chorro de arriba, ¿no? O sea que justamente esa presión que hay dentro de un fluido tiene que ver con 2 cositas. Primero, con la densidad de ese fluido, no es lo mismo que sea agua a que sea, no sé, crema. Y también tiene que ver con la profundidad de ese fluido, o sea, a qué profundidad, a qué H, le llamaremos H, pero es lo mismo, a qué profundidad, ¿no? Qué distancia hay entre la superficie externa y ese punto que denomino, ¿sí? Justamente, cuando más profundidad, más presión, cuando menos profundidad, menos presión. Y bueno, con la densidad, obviamente, más densidad, más presión, menos densidad, menos presión. Por eso generalmente los buzos están sujetos a grandes presiones. ¿Por qué? Porque van justamente en la parte más baja de lo que es el agua, ¿no? El mar. ¿Hasta ahí vamos todo bien? Sí. Sí. Ahora, ¿cómo se hace para que los cuerpos floten? Vimos recién en el video, anteriormente en el video, que si pongo alcohol, aceite, agua, por ejemplo jabón y miel, vamos a ver que cada uno va a ocupar un lugar dependiendo de la densidad que está. Los que son más densos van a ocupar los lugares más bajos, mientras que los que son menos densos van a ocupar los lugares más altos. Con lo cual podemos pensar que para que algo flote, entonces tendría que ser menos denso, ¿sí? ¿Qué pasa acá justamente con el huevo? El huevo tiene la misma densidad en las 3 situaciones. Sin embargo, el agua común es menos densa que el agua con sal, y el agua con azúcar es una densidad intermedia justamente entre el agua con sal y el agua común. Con lo cual vemos que el mismo huevo, ocupa distintos lugares en cada tipo de agua. Esto, ¿saben cómo se sabe, cómo podemos saber si un huevo está fresco? ¿Alguien lo sabe? Si flota o no. Bien, ¿qué tiene que pasar entonces? Para que esté fresco, Se tiene que hundir. se tiene que hundir. O sea, el huevo en agua común se tiene que hundir. O sea que es más denso que el agua. Si el huevo está feo, entonces vamos a ver que el huevo va a flotar en el agua, no en el agua con sal. En el agua va a flotar. ¿Saben por qué es eso? Yo dije, ¿pero por qué flota? Porque a medida que va pasando el tiempo, el huevo se va llenando de gases. Y al llenarse de gases, digamos, va siendo menos denso. Y al ser menos denso, flota. Está buenísimo. ¿No está genial? Increíble. La verdad que sí, no sabía. No, yo tampoco, ¿eh? Lo tuve que investigar, porque digo, ¿pero por qué flota el huevo? Tiene la aplicación de la física en la cocina. ¿Cómo se hace, por ejemplo, para que un flotador, ¿no? Acá es una pelota, por ejemplo, flote en el agua? Porque si yo pongo la misma pelota y la pongo desinflada, ¿sí? Y echa un bollito, se va a hundir en el agua. Pero sin embargo, cuando la lleno de aire, ¿no? Flota. ¿Qué cambió en la pelota? El peso no cambia mucho porque el aire vimos que no es muy denso. ¿Qué cambia en la pelota? El aire. El volumen. Está comprimido en la pelota. La densidad. Claro, al ocupar más volumen, pero la masa, digamos, no es muy diferente, entonces tiene menos densidad y flota. ¿Estamos de acuerdo? Todo cuerpo que se hunde en el agua recibe en el agua o en cualquier líquido, mejor dicho, recibe una fuerza en contra que se llama empuje. ¿Sí? Todo cuerpo entonces va a recibir esta fuerza que justamente, por ejemplo, va a ser para arriba, ¿no? En el huevo, no, porque se hunde, pero va a recibir justamente una fuerza para arriba, ¿no? Y también. Esa fuerza se la llama empuje. Y sería, digamos, justamente el empuje que le hace el líquido a ese volumen o a ese cuerpo. Ese empuje va a depender del volumen que ocupa ese cuerpo y también de la densidad del líquido, ¿sí?
Fíjense que en el de sal ese empuje es mucho mayor que en el agua y que en el azúcar. Acá el empuje es menor y acá el empuje es mayor. ¿Por qué es mayor? Porque es el mismo volumen que desplaza, bueno, no porque queda muy afuera, pero digamos, es el mismo volumen que desplaza, pero al ser más denso, recuerden que justamente la presión es mayor y la fuerza que hace también es mayor. Justamente acá tenemos tres objetos diferentes, uno amarillo, otro celeste y otro rosa, que al ponerlos en agua, cada uno ocupa un lugar distinto. ¿Cuál dirían ustedes que es el material más denso? ¿El de amarillo, el verde? El rosa, El rosa. ¿Y el menos? el amarillo. Perfecto, o sea que yo, poniendo los objetos en un cierto líquido, puedo determinar cuál, si todos tienen el mismo tamaño, por ejemplo, cuál es más pesado. Obviamente acá el rosa va a ser más pesado. ¿Sí? Vamos a ver este videito. Arquímedes fue un matemático griego considerado uno de los científicos más importantes de la antigüedad. El principio de Arquímedes es un fundamento físico que afirma que un cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje de abajo hacia arriba, igual al peso del volumen del líquido que desaloja. O sea, que cuando sumergimos un pedazo de madera en una pileta, la madera recibe una fuerza desde abajo, que es igual al peso del líquido que desplaza al entrar en el agua. Esta fuerza recibe el nombre de empuje hidrostático y se mide en newtons. Este empuje no siempre es igual en todos los casos. El empuje depende de la densidad del líquido, por ejemplo si se trata de agua o aceite, del volumen del cuerpo en relación a su peso, su forma y su tamaño, y de la gravedad existente en el lugar, o sea, si estamos a nivel del mar o en altura. Una pelota de tenis flota en el agua porque la fuerza que genera el peso del líquido que desaloja es superior a su propio peso. Si esta pelota fuera de hierro, la fuerza generada por el líquido desplazado es inferior al peso de la pelota, entonces se hunde. Bueno, es re cortito el video, pero está bueno. Bien. Cuando uno se pone a pensar, dice, ¿y por qué flota un barco? ¿Qué hace que un barco flote? Porque si yo tomo todo el material que tiene un barco, lo comprimo y lo pongo en el agua, obviamente tipo plancha o tipo así un cubo, y lo pongo en el agua, se hunde. Sin embargo, lo que hace que justamente este barco flote es justamente todo ese volumen que le doy, ¿no? Al hacerlo barco, ¿no? Es como que hago, digamos, ocupa un volumen mayor, porque ¿qué hace? No me sale, como una caja, ¿no? Que tiene todo lleno de aire. Recuerden que el aire casi no tiene masa, con lo cual al considerar que la masa del aire es bastante despreciable, cuando lo lleno, digamos, ocupo todo ese volumen de metal, lo lleno de aire, estoy haciendo que ese metal ocupe un volumen mayor. Y al hacer que ocupe un volumen mayor, como en el caso del globo aerostático, obviamente la densidad disminuye, y si la densidad disminuye, va a flotar. Recordemos el caso del hielo, ¿no? Como vemos que el hielo, el agua sólida, flota en el agua. O el caso, por ejemplo, de los flotadores, donde llenar de hielo, de aire, perdón, flotan en el agua y pueden hacer flotar, por ejemplo, una niña o una persona mismo, ¿no? Generalmente se inflan con aire, obviamente. Pero lo mismo puede pasar con una botella vacía, ¿no? Cierro una botella vacía, la cierro y la dejo llena de aire y va a flotar, ¿sí? Sin embargo, si le saco todo el aire, se va a hundir. Bueno, acá tienen dos videos para poder ver un poco el por qué, si les interesa así saber bien por qué flota el hielo sólido en el agua líquida, ¿sí? Y cómo flotan los barcos. Bien. Y el último punto de esta unidad es la presión atmosférica. Así como saben que si, por ejemplo, hablamos del buzo, que el buzo se mete en el agua, en las profundidades del agua y siente esa presión del agua, ¿sí? Nosotros tenemos que considerar que en verdad estamos rodeados de aire. Y ese aire también nos pesa, nos hace fuerza.
De hecho, los días de humedad, nosotros sentimos, ¿no?, esa presión atmosférica sobre nuestro cuerpo. Ahora, ¿cómo es esta presión atmosférica y cómo se midió? Bien, primero vamos a ver cómo se midió. Torricelli, para medirla, usó lo que se llama un barómetro. Lo ideó él, este aparato. Tomó un tubo de 1 metro y lo llenó con mercurio. ¿Por qué con mercurio? Porque, bueno, el mercurio es denso, ¿no?, y es líquido. Lo metió en una cubeta llena de mercurio también, tapó con el dedo, lo metió y sacó el dedo. ¿Y qué pasó? Observó que la columna de mercurio descendió hasta 760 milímetros. Lo hizo varias veces y observó que siempre la altura hasta donde descendía esa columna era 760. Y se preguntó por qué, y también se planteó hipótesis. Y se respondió lo siguiente, dijo, bueno, en verdad lo que pasa es que justamente en la superficie libre de mercurio, el aire está haciendo fuerza, está ejerciendo una presión. Y esa es la que hace que no todo el líquido que está dentro de la cubeta del tubo caiga, sino una parte. ¿Hasta qué punto va a caer? Y hasta igualar las presiones atmosféricas, la presión atmosférica de acá y la presión dentro del tubo. Justamente esa es la línea. O sea que esto que estaba midiendo acá era la presión atmosférica, es la presión que hace la atmósfera sobre los cuerpos que están en ese lugar. Ahora, esa presión atmosférica, que es la normal, justamente 760 milímetros, ¿es igual para todo el mundo, en todas las alturas, en todos los lugares? Y no. Va a depender de varios factores. Como recién dijimos, ¿no? Por ejemplo, si el día está muy húmedo, o hace mucho calor, o un montón de otras cosas que también permiten que esta presión atmosférica varíe. Pero también va a depender de la altura. Y ahora, si nos ponemos a pensar, ¿dónde va a ser la mayor presión atmosférica? ¿Cuando estoy en la parte más alta de una cima o cuando estoy en la parte más baja? ¿Qué les parece a ustedes? La parte más baja. Parte más baja. La parte más baja la presión va a ser mayor, así como cuando el buzo está en el fondo del agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque soportás todo el aire que está arriba tuyo. Obviamente, cuando estás más arriba, menos aire tenés por encima, por lo tanto la presión atmosférica va a ser menor. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, sí, sí. Bien, vamos a ver este video. Está bueno, no trae mucha luz, pero está bueno. Proyecto G, quinta temporada. Como sabemos, estamos rodeados de aire y ese aire pesa. Es la presión de esa fuerza, la fuerza peso del aire, la que sentimos como presión atmosférica. Mire, doctor, yo la única presión que siento no es la atmosférica, sino que es la de mi madre, que está permanentemente diciéndome: estudia, trabaja, regame las plantas, Pero por barré la favor, vereda. hombre grande quejándose de su madre. Su madre es una santa, si yo la Sí, conozco. pero hoy no vamos a hablar de ninguna madre. Ah, menos mal que no vamos a hablar de mi madre, porque si no ya me veía pagando por hora como si fuera el psicólogo. Podemos no desviarnos del tema de hoy, porque hoy vamos a hablar de la presión. Es lo que le iba a decir, doctor. No puede ser todavía. No comenzamos y tenemos interrupciones, presiones. No se puede seguir así. Decíamos que vivimos rodeados de aire y ese aire pesa y genera una presión. Y esa presión es la presión atmosférica. Y de eso nos vamos a ocupar hoy. Presión atmosférica. ¿Cómo saber cuánto pesa el aire? O dicha de otra manera, ¿cómo saber cuánta presión hay? No lo sé. La presión se debe al peso de la columna de aire que está entre nuestro cuerpo y el límite superior de la atmósfera. Bueno, pero por más que sea hasta el cielo, el aire es aire. El aire no pesa, es aire. Se equivoca Sí. y mucho, señor de allá. A nivel del mar, el aire ejerce una presión de 1 kilogramo por cada centímetro cuadrado. De hecho, en este momento, mi mano está soportando 100 kilogramos. Bueno, pero baje el brazo porque se va a herniar, son 100 kilogramos, es mucho. Y la verdad que sí, doctor, francamente, es admirable su magnífica performance muscular para sostener semejante cantidad de kilos. Usted se entrena muy seguido, ¿no?
Para nada. Así como la columna de aire ejerce una presión de 100 kilogramos, el aire que está por debajo de mi mano también ejerce una presión de 100 kilogramos, pero en sentido contrario. De esta manera no se percibe el peso del aire y lo único que siento es el peso de mi mano. ¿Pero esto es algo verídico? Por supuesto. Evangelista Torricelli dijo, vivimos sumergidos en un mar de aire. Piénsenlo de esta manera. Todo el aire alrededor nuestro ejerce una presión constante sobre nosotros y sobre las cosas que nos rodean. Y podríamos demostrarlo con esa regla y esa hoja de diario. Señor de allá, por favor, corra la regla sobre la mesa de manera que media regla quede afuera. Como si quedara en el aire. Exacto. Bien, procedo. Muy bien. Ahora, señor de acá, por favor, cubra la parte de la regla que está apoyada en la mesa con el papel de diario. No, permítame. Perfecto. Ahora, señor de allá, por favor, apoye el libro sobre la parte de la regla que está suspendida en el aire. Pero se va a venir todo al diablo. Hágalo. ¿Sí te lo dice? Doctor, yo le dije que se iba a caer todo, que se iba a venir todo al diablo. Yo no lo iba a hacer, Aparte, usted me dijo, hágalo, yo lo hice. Yo, en definitiva, lo único que hice, obedecí lo que usted me dijo. No se preocupe, no. no se preocupe, usted no hizo nada malo. ¿Ah, no? No. Ah, bueno, listo. Por favor, acomoden los elementos nuevamente y cuéntenme, ¿qué les parece que sucedió aquí? Bueno, claramente el libro es más pesado que la hoja de diario y por eso se cayó todo. Exactamente. Señor de allá, le pido que repita la experiencia, pero esta vez en lugar de apoyar el libro, le pido que lo deje caer desde una cierta altura. Doctor, se va a venir todo de nuevo al diablo. Aparte, me duele la cintura. ¿Quién se va a agachar así para...? Proceda. ¡Opa! Doctor, el libro rebotó contra la regla como si fuera un trampolín. ¿Cómo es posible? Lo que sujeta a la regla y le impide salir volando es la presión atmosférica sobre la hoja de diario. Ah, claro. La presión. ¿Estás seguro, doctor? 100%. El peso del aire sobre la hoja de diario es muy superior al peso del libro. Es como el caso de la mano, que sostiene 100 kilos. En este caso, el diario es más grande, sostiene más kilos. Así es, esa hoja de diario sostiene 3.000 kilos de peso. Doc, 3.000 kilos, 3 toneladas. Que es el Día de los Inocentes y no me avisaron nada. Es papel de diario. No pesa nada. ¿Dónde están los 3.000 kilos, Doc? Mire. Doctor, disculpe mi irreverencia, pero en la primera prueba también estaba desplegada esta hoja de diario con su posibilidad de sostener 3 toneladas y sin embargo voló todo por el aire. Es que el peso de la hoja en sí no importa tanto, sino su forma y la velocidad con que se la intente levantar. Si se hace lentamente, como en el primer caso, se da oportunidad al aire de que se meta por debajo de la hoja de diario y de esta manera compense la presión atmosférica. Ah, es como lo que decía de la mano, ¿no? Que tiene un peso desde arriba, pero que no se siente por la presión desde abajo. Exactamente, señor de allá. Entonces, cuanto mayor velocidad le imprimamos al libro, menos aire va a entrar por debajo del diario y eso hará que no se levante la regla. Lo ha comprendido perfectamente. Perfectamente. Yo me reservo mi opinión. Para mí esto es puro bla bla. Eso no es reservarse la opinión, eso es opinar. Y le voy a demostrar lo contrario. Una forma de imprimirle gran velocidad a la regla de manera de evitar que se cuele aire por debajo del diario es darle un golpe a la regla. ¿Un golpe así tipo Karate Kid? Así es, dele su mejor golpe. ¿Estás seguro? Proceda. Listo. Doctor, se partió la regla. Esto no saldrá de nuestros bolsillos ahora, ¿no? No, eso es parte de la experiencia. Al golpear, la regla intenta mover el papel de diario rápido, tan rápido que no permite que se meta aire por debajo para compensar la gran presión que está soportando el papel. De esta manera, la regla no logra mover el papel y se parte. Sorprendente. Dijimos que la presión atmosférica se debe al peso del aire que está por encima de nosotros hasta el límite superior de la atmósfera. De esta manera, si estamos más alto, en la cima de una montaña, por ejemplo, la cantidad de aire por encima nuestro será menor y también será menor la presión. En la cima hay menos aire encima. Perfecto.
Doctor, sepa disculpar mi insistente curiosidad. ¿Cómo afecta a nuestra humanidad los cambios de presión? Y en la altura tenés menos oxígeno y te apunás. Eso es relativo. El aire contiene un 21% de oxígeno en cualquier lado, aquí en la altura o en la China. Lo que sucede en la altura es que al ser la presión menor, el aire es menos denso. La misma cantidad de aire ocupa más lugar. Así, los átomos de oxígeno del aire están más distanciados. Pese a tener una concentración de 21% de oxígeno, una bocanada de aire que traguemos le va a llevar menos oxígeno a los pulmones. El oxígeno está más separadito, entonces tenés que respirar más. Así es, esa falta de oxígeno y la menor presión hace que uno se apune con los conocidos síntomas. Pero díganme, ¿esta diferencia en la presión afecta a algo más que a los seres vivos? No. Sí. Sí. ¿No? Sí, al agua, por ejemplo. Lo que impide que el agua hierva a temperatura ambiente es la gran presión que el aire ejerce sobre ella. Las burbujas de vapor quieren salir del líquido, pero el aire actúa como una tapa pesada y se lo impide. Doctor, el agua hierve a 100 grados centígrados, eso lo sabe todo el mundo. No, eso funciona solamente a nivel del mar. A medida que desciende la presión, el agua puede hervir a menor temperatura. Doctor, ¿usted está queriendo decir que el agua puede hervir a menos de 100 grados centígrados si hay menos presión de aire? Eso es exactamente lo que quiero decir. Como en la montañita. En la cima del monte Everest, por ejemplo, el agua hierve a 65 grados centígrados. Me está cachando, doctor. No lo estoy cachando y se lo voy a demostrar. Ustedes tienen justamente aquí agua aproximadamente a 23 grados, más o menos a temperatura ambiente. Señor de acá, le pido por favor que retire el termómetro. Señor de allá, por favor, ponga el tapón en el quitasato de manera de impedir la entrada de aire. En el Acá. Quitacá. Ahí, no se ría tanto. Bueno. Notarán que el quitasato está conectado por una manguera a una bomba de vacío. Sí. De esta manera se va a extraer el aire del recipiente y va a bajar la presión. Señor de acá, por favor, encienda la bomba. Procedo. Y fíjense lo que sucede ahora. A medida que la bomba de vacío extrae el aire y baja la presión, miren. Pero doctor, esto está haciendo burbujas. Esto está hirviendo. Está hirviendo, pero a la misma temperatura de antes. De hecho, puede tomar el recipiente en sus manos. Doctor, ¿cómo voy a agarrar esto? Me voy a quemar las manos. Hágame caso, agárrelo. A ver. Ay, me da... Con cuidado. A ver. Adelante. Vamos, hombre. Está frío. Está frío esto. Fíjese. A ver. Agárralo, no tenga miedo. Es cierto, doctor. El agua está hirviendo, pero está fría. Esto es como haber inventado el helado caliente. El mismo principio se utiliza en la olla a presión, pero al revés. Se puede llevar agua a ebullición a unos 130 grados. Y ya pueden apagar la bomba, por favor. Sí, doctor, procedo. Sí, ¿saben que son buenísimas esas ollas? Yo tengo una en mi casa que en 25 minutos te saca un pollo con papas, batatitas, es más, un poquito de cilantro, si uno se da maña. Como vimos, el peso del aire afecta muchos aspectos de nuestras vidas. De hecho, el hacer experimentos y estudiarlo nos ayuda a entender un poco mejor este mundo en el que vivimos. Doctor, sus palabras son como alimento para mi espíritu. Alimento para tu espíritu sería un pollo con unas papas. Exactamente, señor de allá. Entonces, cuanto mayor velocidad le imprimamos al libro... Ahí está, ahí se quiso paz. Bien, saben que justamente, bueno, re interesante el video, y justamente un barómetro, este barómetro que está hecho con mercurio, se podría hacer con agua tranquilamente. La única diferencia es que como el agua es mucho menos densa que el mercurio, tendríamos que usar un tubo de 10 metros aproximadamente, con lo cual sería bastante importante, ¿no? Pero bueno, se puede hacer un barómetro de agua tranquilamente, teniendo en cuenta justamente la densidad del agua. Bien, ahora nos quedan 5 minutos, vamos a ir entrando a empezar a hacer lo que son las actividades de evaluación. No sé si quedó alguna duda. Cuando corte la clase, entramos de nuevo en 5 minutos, porque como estoy grabando, necesito un tiempito más. Ay, no puedo hablar. ¿Qué pasó? ¿Ahora podés hablar? ¿Hola? ¿Estás ahí? Ahora se me fue el video. No, saqué yo el video. Ah, bueno. Pero estoy en la plataforma, ¿lo ves?
No. Yo sí lo veo. No, voy a salir y entro de nuevo porque no sé si se me tildó o qué. Dale, Oda. Ahí va, ahí va, ahí va. Bien, vamos a ir a la parte de fluidos. A ver ahora. Evaluación. Pasan cosas raras. Estas conexiones. Yo también, profe, me tengo que ir, casualmente. Bueno. No, era chiste, era chiste. No, igualmente quedan 4 minutos, pero sí vamos a empezar a ver. ¿Podemos empezar ahora o estás ahí o no? Estoy tratando de salir, no sé si no me deja. A ver. Estás retenida, no te dejas Tratando de salir. solucionarlo. Si no, fíjate de ir escuchando y después cuando entremos, en un rato se corta la clase. Dale, voy escuchando. Dice, el mercurio es el único metal líquido a temperatura ambiente. Tiene un peso específico de 136 newtons por cada decímetro cúbico, que es mayor al de hierro, cuyo peso específico es de 78 newtons por cada decímetro cúbico. Indique qué ocurrirá con un trozo de hierro, ahí entra Oda, con un trozo de hierro, si se lo echa en un recipiente que contiene agua, ¿sí? Hecho un trozo de hierro en un recipiente con agua. ¿Qué va a pasar? Flotará, se irá al fondo o quedará a medio camino entre la superficie y el fondo. Se va al fondo. Bien, se irá al fondo. Es muy denso. Vamos a ver. Indique qué ocurriría con el trozo de hierro si se lo echa en un recipiente con mercurio. Flotará, seguirá. Flotará, muy bien. Flotará porque es mucho menos denso, ¿no? ¿Se acuerdan acá? 78 en 136. Obviamente se va a flotar. Es raro, ¿no? Pensar que el hierro flote en algo, ¿no? Pero sí. Sí. Bien. O sea, en lo que es el mercurio, digamos, es muy tóxico, pero todo flota en el mercurio, ¿no? Bien, vamos a la pregunta 2A. El peso del agua desplazada por la parte sumergida de un témpano es igual al empuje que recibe el témpano hacia arriba. Dice, el peso del agua desplazada por la parte sumergida de un témpano es igual al empuje que recibe el témpano hacia arriba. Acá hay que saber bien la definición, ¿no? Yo diría verdadero. Es verdadero, muy bien, porque recuerden que justamente el peso es una fuerza. Sí. Y acá justamente dice justo el peso del agua desplazada por la parte sumergida es igual al empuje. Esto es verdadero, ¿sí? Ojo que es el peso, porque a veces hay trampitas ahí. Si dijera el volumen, no, el volumen no es igual a la fuerza, ¿sí? Claro. Bien, vamos a la 3. Tenemos 1 minuto 40, creo que esta la contestamos, la próxima no sé, cualquier cosa nos volvemos a enganchar 5 minutos pasados, ¿sí? Los valores de peso específico del agua marina pueden diferir mucho según el mar considerado. Y otro tanto ocurre con el agua de diferentes ríos. Puede decirse que en general el agua de mar tiene mayor peso específico que el agua de río. A partir de esa información, marque en dónde le parece que es mayor la parte sumergida de una misma embarcación, ¿sí? ¿Dónde es mayor esta parte sumergida? ¿Dónde es mayor? Acá es menor y acá es mayor. ¿Dónde es mayor? ¿En el mar o en el río? En el río, muy bien. Al ser menos denso, puede ir más abajo, flota menos. Vamos a ver si llegamos con esta. Un cuerpo sólido macizo se corta en 2 partes iguales. Indique la opción que corresponde. El valor, corto el cuerpo en 2 partes iguales, a la mitad, ¿no? El valor del volumen de cada una de las partes es la mitad, el doble o igual que el cuerpo entero. Igual. Si cortás... No, es la mitad. Es la mitad, muy La bien. mitad del valor. ¿Qué pasa con el peso de una de las partes? ¿Va a ser la mitad, el doble o igual? Igual. El peso. Igual. Vos tenías un peso determinado. No, es la mitad. El valor del peso. ¿Es la mitad? La mitad del cuerpo. Es la mitad, tal cual. Porque si corto...